Día 70, qué lindo número al que llegamos. Felicitaciones por seguir adelante, escuchando la palabra de Dios, por no aflojar. Vamos a seguir hoy con el libro de Números y el libro de Juan que comenzamos ayer. ¿Alguna cosa a aclarar de este libro de Juan que estamos comenzando? Este libro de Juan no lo escribió Juan el Bautista, lo escribió el apóstol Juan, el mismo que también escribió el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Este Juan, por lo que sabemos, era pescador. En Mateo capítulo 4, versículo 21, dice la Biblia, un poco más adelante por la orilla, vio Jesús a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Y este Juan es el que escribió el libro de Juan. Este Juan que se autodefine, como lo vamos a ver en este libro, como el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba. Es muy lindo este libro de Juan, como ayer vimos el primer capítulo, donde hablaba de que Jesús estuvo desde el principio de la creación, dando a entender que Jesús es Dios, que es la luz, y es hermoso, vas a ver que es maravilloso. Pero vamos a seguir con el libro de Números, como siempre, ¿no? Que arrancamos con los libros del Antiguo Testamento primero, para después ir al libro del Nuevo Testamento. Números, capítulo 19, arranca y dice así. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Dígale al pueblo de Israel que traiga una novilla de color rojizo, un animal perfecto, sin defectos, y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Entréguela al sacerdote Eleazar para que sea llevada fuera del campamento y la maten en su presencia. Entonces Eleazar tomará con el dedo un poco de la sangre y la rociará 7 veces hacia el frente del tabernáculo. La novilla será quemada por completo, la piel, la carne, la sangre y el estiércol, en presencia de Eleazar. Después el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro, una rama de hisopo y un poco de hilo escarlata, y los arrojará en el fuego donde se quema la novilla. Luego el sacerdote llevará su ropa y se bañará en agua. Después podrá volver al campamento, aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. El hombre que queme el animal también lavará su ropa y se bañará en agua, y también permanecerá impuro hasta el anochecer. Luego, alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán allí para que la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. El hombre que recoja las cenizas de la novilla también lavará su ropa y quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Esta será una ley perpetua para los israelitas y para todo extranjero que viva entre ellos. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con el agua de la purificación. Entonces quedará purificada. Pero si no lo hace el tercer y el séptimo día, quedará impura aún después del séptimo día. El que toque un cadáver y no se purifique de la debida manera contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel. Ya que no se roció con el agua de la purificación, su contaminación continúa. La siguiente ley ritual se aplicará cuando alguien muera dentro de una carpa. Todos los que entren en esa carpa y los que se encontraban en ella cuando la muerte ocurrió quedarán ceremonialmente impuros durante 7 días. Todo recipiente abierto en la carpa que no estaba cerrado con tapa también estará contaminado. Y si alguien en el campo abierto toca el cadáver de alguien que mataron a espada o que murió de muerte natural, o si alguien toca un hueso de ser humano o una tumba, esa persona
quedará contaminada durante 7 días. Para quitar la contaminación, pongan en un frasco parte de las cenizas de la ofrenda quemada de la purificación y echen agua fresca sobre ellas. Después, alguien ceremonialmente puro tomará una rama de hisopo y la mojará en el agua. Esa persona debe rociar el agua sobre la carpa, sobre todos los muebles de la carpa y sobre las personas que estaban en ella. También sobre la persona que tocó un hueso humano o tocó una persona que mataron o que murió de muerte natural o tocó una tumba. La persona ceremonialmente pura rociará el agua sobre los que quedaron contaminados el tercer y el séptimo día. Después, el séptimo día, las personas en proceso de purificación deben lavar sus ropas y bañarse. Entonces, esa noche quedarán limpios de su contaminación. Pero los que se contaminen y no se purifiquen serán excluidos de la comunidad porque han contaminado el santuario del Señor. Ya que el agua de la purificación no se ha rociado sobre ellos, quedarán contaminados. Esta será una ley perpetua para el pueblo. Aquellos que rocíen el agua de la purificación deben lavar sus ropas después de hacerlo, y todo el que toque el agua usada para la purificación quedará contaminado hasta el anochecer. Toda cosa o toda persona que toque a alguien contaminado quedará ceremonialmente impura hasta el anochecer. Ahí finalizamos Números, capítulo 19, y todo esto era para protegerlos de los virus y bacterias, como lo hemos mencionado en otras oportunidades. Una persona que muere, si muere de muerte natural, pero no sabes qué proceso infeccioso podía estar cursando, vos estás tocando un hueso que está en descomposición y al toque se llena, vienen las moscas, se llenan de bacterias, de virus. Entonces Dios, con todo este tipo de leyes, estaba protegiéndolo de algo que la ciencia iba a conocer muchísimo más adelante, que por más que no veas algo, existen los bichitos chiquititos que se pueden ver en un microscopio, virus y bacterias que pueden contaminar, que pueden traer enfermedades, que pueden generar muchas complicaciones en una ciudad. Entonces Dios, con todo esto, aunque sonaba feo, que el que no respete los días de purificación y todos estos cuidados sanitarios que Dios quería, podía terminar destruyendo una ciudad. Por ese motivo que los que no cumplían los ritos de purificación eran excluidos. Bueno, no te querés acatar a estas normas sanitarias, para afuera. Vamos a Números capítulo 20. Historia muy conocida, Moisés golpea la roca. Vamos a ver de qué se trata. Números capítulo 20 arranca y dice así. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Vamos a hacer un paréntesis acá. ¿Quién es Miriam? También en otras traducciones de la Biblia aparece como María. Es la hermana mayor de Moisés. ¿Recordás que en Números 12 habíamos visto cuando Miriam había estado murmurando con Aarón de que mirá la mujer que agarró Moisés para casarse, ¿no? Y te acordás que Dios se enojó y todo eso. Bueno, ella es Miriam, la hermana mayor de Moisés, que ahora murió. Es importante este dato. Murió la hermana mayor de Moisés. Moisés estaba triste, estaba de luto. Seguimos en el versículo 2. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higo, ni uva, ni granada, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí, la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara
y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. «Escuchen, ustedes rebeldes», gritó. «¿Acaso debemos sacarle agua de esta roca?» Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: «Puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy». Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él demostró su santidad entre ellos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Moisés estaba ya un poco cansado. Suena fuerte esto que Dios dice, bueno, ya no van a ustedes no lo van a llevar hasta la tierra prometida, pero yo veo el amor de Dios en esto también hacia Moisés. Porque en esta explosión Dios le dice, hablale a la roca, y Moisés agarra la vara y le da un palo a la roca y dice, usted es rebelde, y le pega con toda la roca de caliente. Dios ve que Moisés ya estaba para jubilarse. Eso es lo que es mi interpretación de todo esto. Entonces dice, lo voy a retirar, lo voy a jubilar, no va a poder hacer todo el proceso después a la tierra prometida Moisés porque ya no tiene tanta paciencia, ya está más viejito. Y esto de la muerte de la hermana obviamente lo afectó. Y no era lo mismo Moisés en otras situaciones, cuando el pueblo venía a quejarse, ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos? Que en este momento en el que había muerto su hermana mayor, en el que estaba triste, estaba cansado, y vienen estos pesados a quejarse y nunca agradecer y siempre poner en duda su liderazgo. Entonces, yo veo también el amor de Dios en todo esto de decirle, no van a entrar a la tierra prometida. Vamos a seguir a partir del versículo 14. Mientras Moisés estaba en Cades, envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje. Esto es lo que dicen tus parientes, los israelitas. Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto y allí vivimos un largo tiempo. Los egipcios nos maltrataron brutalmente tanto a nosotros como a nuestros antepasados. Pero cuando clamamos al Señor, Él nos oyó y envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos acampando en Cades, la ciudad en la frontera de tu territorio. Por favor, permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos. Ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real, sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey de Edom dijo, «Quédense fuera de mi territorio o saldré a su encuentro con mi ejército». Entonces los israelitas le contestaron, «Nos mantendremos en el camino principal. Si nuestros animales beben de tu agua, te la pagaremos. Solo permítenos atravesar tu territorio. Es todo lo que pedimos». Aún así, el rey de Edom respondió, «Quédense fuera. Ustedes no pueden pasar por nuestra tierra». Dicho esto, movilizó su ejército y salió contra ellos con una fuerza imponente. Y como Edom no les permitió a los israelitas atravesar su país,
se vieron obligados a regresar. Toda la comunidad israelita partió de Cades y llegó al monte Hor. Allí, en la frontera de la tierra de Edom, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ha llegado el momento en que Aarón se reúna con sus antepasados al morir. Él no entrará a la tierra que le daré al pueblo de Israel, porque ustedes dos se rebelaron contra mis instrucciones con respecto al agua en Meriba. Lleva a Aarón y a su hijo Eleazar y suban al monte Hor. Allí le quitarás las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las pondrás a su hijo Eleazar. Aarón morirá allí y se reunirá con sus antepasados. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Los tres subieron juntos al monte Hor, mientras toda la comunidad observaba. En la cumbre, Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las puso a Eleazar, hijo de Aarón. Entonces Aarón murió en la cima de la montaña, y Moisés y Eleazar descendieron. Cuando el pueblo se dio cuenta de que Aarón había muerto, todo Israel lo lloró por 30 días. Ahí finalizamos Números capítulo 20. Qué momento este, ¿no? He hablado un poco de la muerte, pero uno nunca sabe cuándo va a llegar el momento de tu muerte. No sabemos. No tenemos ni idea si vamos a vivir 15, 20, 100. No tenemos ni idea cuántos años vamos a vivir. Pero acá Aarón sabe, porque Moisés le dice, vamos a la montaña que vas a morir ahí. Sabe que va a morir. En obediencia a Dios sube a la montaña con su hijo Eleazar. Qué momento para Moisés, que tiene que quitar las vestiduras de Aarón, las vestiduras sacerdotales, para pasárselas al hijo. Qué momento debe haber sido en esa montaña cuando le está sacando las vestiduras. No sé si en ese momento fue exactamente que se desploma Aarón y muere, que su hijo Eleazar se pone a llorar, Moisés lo abraza. No sé cómo habrá sido ese momento, pero Aarón cumplió su propósito en esta vida. La muerte siempre es un momento triste. No nos gusta pensar en la muerte porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. No fuimos creados para pensar a la muerte, no fuimos creados para morir. Pero qué lindo lo de Aarón, que murió habiendo cumplido el propósito de Dios para su vida. Que la muerte, si nos va a encontrar en algún momento, nos encuentre así, ¿no? Nos vamos para el libro de Juan, el capítulo 2 del libro de Juan, que dice así: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente, y también fueron invitados a la fiesta, Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «Se quedaron sin vino». «Apreciada mujer, ese no es nuestro problema», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi momento». Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: «Llenen las tinajas con agua». Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: «Ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonia». Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. «Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero», le dijo. «Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios.
vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: «Saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado». Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: «El celo por la casa de Dios me consumirá». Pero los líderes judíos exigieron: «¿Qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe». «De acuerdo», contestó Jesús. «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». «¿Qué dices?», exclamaron. «Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Ahí finalizamos Juan capítulo 2. Jesús sabía lo que había en el corazón de cada persona. Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Y cada persona te incluye a vos y me incluye a mí. Tenemos que cuidar el corazón. ¿Qué es el corazón? Nuestro interior, nuestros pensamientos, lo que no se ve. Que para Jesús es lo más importante. Sobre toda cosa guarda tu corazón, dice Proverbios 4:23 en la Biblia. Lo que tenemos adentro, lo más importante. Que desde adentro, nuestras acciones externas, por supuesto, pero todo comienza con un pensamiento. Así que tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que pedirle ayuda a Jesús. Qué increíble este primer milagro de Jesús, donde revela su gloria, incitado por la mamá, por María, que le dice: vamos, háganle caso a lo que él diga, y llenaron esos jarrones de agua, que eran muchos litros de vino, muchísimos, no eran 2 o 3 litros de vino, eran como 700 litros de vino que Jesús hizo ahí para que la fiesta siguiera. Ese milagroso Jesús sigue siendo el mismo hoy en día, y sea cual sea tu problema, pedile que te ayude. Porque si hizo vino en una boda, que uno diría: ¿y por qué hizo el vino? Era para no dejar regalado a los novios. Si se quedaban sin vino los novios, quedaban mal parados, era como una fiesta pichi, como decir, una fiesta que no tenían recursos. ¿Para qué se casaron si no tenían ni para festejar? Jesús no quiso dejarlos mal parados a los novios, por eso hizo el vino. Y porque quería que siguiera la fiesta. Ese es Jesús. Así que no sé cuál sea el problema o lo que te aflige en este momento. Pero si hizo vino para una fiesta, ¿por qué no te puedo ayudar a lo que estás necesitando en este momento? Te mando un abrazo grande y nos reencontramos mañana en el día 71 para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Abrazo grande, que Dios te bendiga.